Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos. Esto es Makini para Colorvisión. Es innegable. Lo cierto es que el mundo cambió. El mundo es otro, han cambiado las reglas de juego. Allá lejos quedó el multilateralismo, pero ya no funciona mucho aquello de las normas y del derecho, especialmente el derecho internacional. Hemos pasado a una etapa anterior a la Segunda Guerra Mundial, donde los imperios cada uno defendía sus intereses y se imponía a fuego y sangre sobre los países más pequeños. De repente uno tiene que ver cómo vamos a tener que cambiar nuestro modelo, tanto en términos de diplomacia como quizás en términos del modelo económico. Eso nos lleva a la economía política, porque hay cosas que hay que atender ahora más que nunca. Tenemos un problema de una bendita informalidad que nos cede, unos sectores que hacen subir el Producto Interno Bruto, pero que no son los mejores para la distribución de las riquezas que se generan. Y podemos seguir, está el asunto del déficit fiscal, este jueguito de que cada año hay que tomar más dinero prestado para acotejar el presupuesto. Son muchas cosas. Y cuando ocurren estas cosas, entonces uno acude a los guruses, al conocimiento. Él cuando joven le decíamos el infante terrible de los economistas académicos, pero pasaron los años y se ha convertido en uno de los economistas más autorizados en la República Dominicana, forjador de la agenda económica semanalmente a través de una extensa y muy bien documentada columna en el periódico El Caribe. Así que para ver cómo anda el mundo y cómo ese mundo puede afectar a nuestro país desde el punto de vista de la economía política, después de la pausa vamos a hablar con el académico, con el economista de alto vuelo, don Andy Dawager. Así que no se vayan muy lejos. Continuamos y recibimos a Andy Dawager en Makini. Profesor. Hola, ¿cómo estás? Decirte que eso de profesor no es de lo de Leonel Fernández, no No es lo de importa. profesor y maestro, es lo de verdad. ¿Cómo tú haces para imponer los temas económicos? Porque tú tienes una columna que yo estaba acechando, digo, ven acá, pero Andy habla en la columna de tal tema. Entonces, a partir de ese tema que tú trataste, vienen artículos, vienen análisis, que eso no tiene precio. O sea, tener ese liderazgo, eso es lo que se llama liderazgo e influencia. Bueno, yo no te sé, no te puedo contestar eso, porque a veces los temas llegan los viernes, yo no tengo tema. Yo escribo los sábados y los domingos. Y muchas veces digo, ¿de qué voy yo a escribir esta semana? Y de repente me viene una idea, esto últimamente que he escrito del oro. Okay. El tema impositivo a mí me atrae mucho. El tema del comercio, de la competencia, son temas que van y vienen. Pero tú no tienes un equipo que te ayude. Me ayudan cuando hay tiempo. Si hay tiempo. Si no, los fines de semana, yo le digo, necesito un gráfico de esto, mira, los datos están aquí. En lo que yo voy redactando, ustedes vayan preparándome, yo los reviso y así. Pero hay ocasiones que sí, que en la semana descubro el tema que voy a abordar y entonces me da tiempo y queda mucho mejor. Pero muchas veces los artículos más controversiales o que más debate generan, lo escribí el sábado en la noche, no tenía ni tema. O sea que es cuestión de suerte, yo creo. Sí, pero como te digo, en esto del periodismo, de la comunicación más bien, es importantísimo el tener ese poder de imponer la agenda, sin ser gobierno. Bueno, y solamente con el trabajo. Sí, uno lleva muchos años en esta tarea. A mí me encanta escribir. Solamente, más que escribir, me encanta leer, o sea, que es el paso que yo siempre entiendo como el paso previo. Después, el ponerle la mano a las estadísticas. Yo les recomiendo
Yo tengo un equipo de muchachos que están en la universidad, son los asistentes de investigación en la fundación. Ok. Y yo siempre les digo, miren, a los números hay que ponerle la mano porque la economía entra con los números. O sea, si no, ustedes van a ver muchos modelos, mucha teoría, pero si no se enfrentan a la realidad, por ejemplo, lo que es conocer el estado financiero de una nación o de una empresa. Antes de hacer una afirmación. Exactamente, línea por línea, qué es lo que te está diciendo. Eso para mí me ha ayudado mucho en la vida. No, pero yo te felicito. Pero mira, cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Hay un nuevo mundo. Murió el multilateralismo, ya todo es bilateral. Los imperios han vuelto a los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar un poquito de todo este nuevo escenario que uno dice, bueno, ¿y qué va a ser de los países pequeñitos a la hora de negociar de manera bilateral? Hablemos de esta nueva realidad, Abidawad. Sí, esto viene como una especie de reacción a lo que fue el resultado del multilateralismo, de la globalización, donde en determinados centros de pensamiento de Estados Unidos se fue generando una creciente inconformidad, principalmente en el área conservadora de derecha, que entendían que Estados Unidos había sido muy permisivo, había entrado en un mundo de globalización de los mercados sin revisar el tipo de política que estaban adoptando otras naciones con las cuales tú ibas a competir. Okay. Entonces tú le ves un discurso a ellos muy antiglobalización porque asocian la globalización con un proceso de desindustrialización en los Estados Unidos, donde Estados Unidos cedió prácticamente su derecho a manufacturar. O sea, se podría ver como un error aquella negociación Kissinger-Nixon con China. Yo no Porque creo, yo creo que... de ahí vino la cosa. Bueno, ahí empezó el proceso de crearle a China la avenida para comenzar a beneficiarse del crecimiento de la economía Creaste el mundo global. Pero esto viene de lejos, porque mucha gente no entiende que Estados Unidos, sus padres fundadores, tenían una concepción, principalmente Alexander Hamilton, del concepto de proteger la manufactura, el concepto de la industria naciente. Ahí es que nace, o sea, mucha gente, claro, tú te remontas atrás y tú encuentras, por ejemplo, a Thomas Moon, británico, o sea, todas estas ideas del mercantilismo. Después encuentra a Jean-Baptiste Colbert en Francia, que fue uno de los impulsores más grandes del mercantilismo. Incluso en Italia, Antonio Serra, que es menos conocido, planteaba las tesis fundamentales de lo que hoy se conoce como proteger industria. Y Hamilton se identificó con esas ideas, las vació en uno de los documentos económicos más importantes de la historia de Estados Unidos, que fue cuando él escribió sobre la manufactura. Okay. Eso se fue abandonando a medida de que el concepto del libre comercio, cuando Adam Smith y David Ricardo comenzaron a mostrar los beneficios del libre comercio. Pero los beneficios del libre comercio es un vaso comunicante, o sea, algunos ganan, otros pierden, hay sectores dentro de la economía. Al final, cuando tú sumas, todo el mundo gana, pero los perdedores se pueden identificar muy bien. Y uno de los perdedores es la mano de obra que cuando arranca la carrera está siendo sobrepagada, no es lo suficientemente calificada y que viene a ser desplazada por una mano de obra como la China, por ejemplo, que hoy día tienen 125 millones de personas en la industria manufacturera. Cuando en Estados Unidos, exacto, cuando en Estados Unidos tiene apenas 17, 18 millones de trabajadores. Entonces, yo creo que hay un punto, mucha gente pensaba que, y yo inicialmente me inscribí en ese grupo, lo tengo que reconocer, y estaba equivocado, que esto era una cuestión eminentemente pasajera, una especie de reacción
de un presidente como Donald Trump que dijo, no, no, esto lo vamos a cambiar, lo vamos a virar. Y uno pensaría que no había un cuerpo doctrinal detrás. Pero a medida que uno comienza a leer, a investigar, entonces muchas cosas comienzan a caer y uno lo nota en el discurso en Múnich de Marco Rubio, Ahí, que es un discurso que yo invito a todo el que no lo ha leído, exacto. que saque 15 minutos para que lo lea la primera vez y después media hora para la segunda vez subrayando Subraya. los mensajes que hay ahí. Entonces la gente dice, oh, pero Marco Rubio ha lanzado, bueno, no lo escribe Marco Rubio Bueno. tiene sus asesores, pero Normal. él se apropia de él y Trump le da la validación. Eso lo escribió un asesor o sus equipos de asesores que vienen del Instituto Claremont en California, que es un instituto conservador que desde años viene con un discurso de antiglobalización, anti-instituciones internacionales multilaterales, el multilateralismo, el ceder la posibilidad de que todas las normas las imponen supranacionalmente, atentando contra la soberanía de las naciones, entidades como Naciones Unidas. Entonces, una crítica muy fuerte a la inmigración masiva, descontrolada porque se pierden valores, se pierden creencias, se erosiona el patrimonio cultural, religioso de las naciones. Entonces, ese instituto se ha integrado a la política del presidente Trump. Hay una simbiosis espectacular y tienen cerca de 80 personas del instituto metido en el gobierno. Entonces, eso cambia el terreno porque parecería entonces que uno tiene que estar preparado para ver un partido republicano que no termina con Trump con esta corriente, o sea, sino que puede tener como sucesores a J.D. Vance o a Marco Rubio y en consecuencia nosotros en América Latina tenemos que jugar en un escenario que quizás no lo teníamos previsto, o sea, cómo nos adoptamos a este nuevo esquema, como tú planteas, de que el trato es bilateral Ah, y no bajo y uno la grande y otro OMC chiquito. multilateral. Entonces ahí vamos a tener que hacer análisis de costo-beneficio. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando nos sentemos con Estados Unidos para discutir, tenemos que llevar todas las cartas sobre la mesa. ¿Qué papel nosotros jugamos? ¿Qué aportamos nosotros? Y ver qué nos pueden ceder. Al final de cuentas, puede alguien decir, mira, Andy, nos conviene quedarnos fuera, no operar como un satélite de Estados Unidos, sino quedarnos ahí en la periferia, flotando. Bueno, hay que hacer el análisis. Quizás eso es lo mejor. Yo no tengo la respuesta, pero analicemos, yo creo que se debe hacer una matriz de costos y beneficios de todos los puntos, porque ya no solo se limita al aspecto eminentemente comercial, que es el que a nosotros nos interesaría. Hay temas de servicio, hay temas de tecnología, hay temas de seguridad, hay temas de quién puede invertir en tu país y quién no puede invertir. Sí, pero Hay eso es temas serio. de geografía, a quién tú le puedes... por ejemplo, hay un tema que está claro, o sea, olvídense de que las costas dominicanas puedan acoger presencia militar de alguna otra nación que no sea Estados Unidos. Entonces, yo creo que América Latina, y específicamente nosotros los caribeños, específicamente República Dominicana, que depende tanto de los Estados Unidos, yo pienso que ese tema está fuera de discusión, de quién es el que nos está, de dónde se origina el eje al cual nosotros vamos a seguir. Estados Unidos, eso no hay que discutir nada. Ahora, ¿cuál es mi gran preocupación? Que yo no sé si el cambio en Estados Unidos de política, este giro que tú has descrito, va a conllevar a un resultado positivo para ellos. ¿Por qué? Porque yo no sé si es tarde. No sé si es tarde porque ellos dicen, yo quiero reindustrializar. Bueno, ¿con qué tú vas a reindustrializar? ¿Cómo es que tú lo vas a Y hacer? pueden ser, serían competitivos. Es lo que voy, o sea, bueno, no, nosotros, entonces ahí ya empiezan a dar un giro porque ya saben que no es con mano de obra. Porque la batalla ya no se va a dar a nivel de fábricas controladas por mano de obra como la conocemos. O sea, el debate va a ir al terreno de la robótica.
¿Qué pasa? Que en el terreno de la robótica los chinos te llevan la milla. O sea, si tú ves la cantidad de robots instalados en la fábrica china y la comparas con Estados Unidos, la diferencia es abismal. Y tú dices, pero ¿y qué es lo que ha pasado? Bueno, porque los chinos cometieron un error con Deng Xiaoping, que fue el tope del crecimiento poblacional. Sí. Ahora no tiene mano de obra para las industrias. Entonces están acelerando. Los ingenieros que diseñaron todo el modelo dicen, bueno, no nos queda más alternativa que la robótica. Estados Unidos está entrando también. Pero el ritmo, la velocidad con que crece en China, yo no sé si será posible montar la infraestructura de manufactura que Estados Unidos anda buscando. Entonces, y lo otro es la batalla a nivel de inteligencia artificial. O sea, China te domina en energía. Tú agarras los papers, los trabajos, los documentos científicos hoy día que se están produciendo sobre inteligencia artificial. A mí cuando me llegan y yo veo, la mayoría de los autores son chinos. Claro. Digo, pero estos tipos no solo se robaron la tecnología como se la robó Estados Unidos e Inglaterra cuando inició su industrialización, sino que le capturaron los centros académicos, le formaron a la gente, se la llevaron y ahora están instalando universidades de clase mundial en China. Y tú dices, esto es una batalla a largo plazo. Entonces, cuando yo vi el discurso de Rubio, porque mucha gente dice, ellos están retornando a la posición de los founding fathers, de los padres fundadores de Estados Unidos. Pero cuando tú agarras el modelo que ellos describen ahí, tú dices, pero este es el modelo chino. Claro. Capitalismo, Estado intervencionista en lo que tiene que intervenir, cero inmigración. El país, hay 2 o 3 países árabes que tienen medidas más duras contra la inmigración que China, pero China es un país que no acepta eso. Y defiende sus culturas, sus creencias, sus valores, su religión. O sea, no te aceptan. Entonces, cuando tú ves lo que Marco Rubio define, dice, oye, estos tipos lo que están es viendo a ver si pueden montar un capitalismo a la China. Ahora, ¿están a tiempo de hacerlo? Yo quisiera que sí. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a beneficiar de eso. Entonces, yo creo que ahí es que nosotros vamos a tener que ir a la mesa con todo lo que tenemos turismo, tenemos minería, tenemos tierras raras, tenemos esfuerzos para combatir el narcotráfico, para que lo que te queda de población no se siga deteriorando. O sea, ir con todo a la mesa y ver qué podemos conseguir. Pero el asunto está en un problema que le está pasando a las telefónicas en todo Occidente, que es un problema de que la tecnología china no solo era más barata, porque siempre ha sido más barata, el problema es que ahora es más barata y mejor. Entonces, de repente viene este país, Estados Unidos, y viene duro, que con un país como nosotros, El Salvador, Honduras, nosotros lo que tenemos que buscar los mejores negociadores, contratar los mejores negociadores, contratarte a ti en la parte de la economía política, el entramado de todo esto, y ver de qué manera nosotros podemos negociar de manera bilateral con un país que las exportaciones, las remesas, 2,5 millones de dominicanos, o sea, es una situación muy, muy difícil. Nosotros tenemos que prepararnos para ese boom de turismo que la inteligencia artificial podría detonar en la medida en que la gente tenga más tiempo